Cordial saludo para todos. Soy Gider Díaz Andrade, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy voy a presentar un podcast realizado en la asignatura dada por la docente Carmen Duarte en la clase de Pedagogías y Críticas decoloniales. Quiero dar inicio haciendo énfasis en una pregunta planteada por el pedagogo brasileño Paulo Freire, quien interroga lo siguiente: ¿qué significa adecuar en medio de las agudas y dolorosas transformaciones que están viviendo nuestras sociedades latinoamericanas en esta segunda mitad del siglo XX, sabiendo que nuestros continentes tienen la tasa de natalidad más alta del mundo y la mitad de su población total es menor de 19 años de edad, y cuando a la vez se cuenta por millones de sus analfabetos adultos? ¿Qué entendemos por educación? Paulo Freire nos refiere diciendo que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En boca de este extraordinario pedagogo pernambucano, la afirmación, que está respaldada por una amplia experiencia llevada a cabo no solo en Brasil, sino también en Chile, o sea, en la compleja trama de la realidad latinoamericana, donde plantear tan solo la posibilidad de la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, liberado a través de esa educación, y anunciar así la posibilidad de una nueva y auténtica sociedad, es convulsionar el orden anacrónico en que todavía nos movemos. Ahora sí, vamos a dar continuidad con el podcast. Quería hacer un énfasis en este pedagogo brasileño y vamos a darle continuidad al presente trabajo, que tengo un propósito de visualizar la base epistemológica de la pedagogía crítica, para lo cual se recurre a la explicación de los supuestos teóricos de la misma. Se asume la interrelación manifiesta entre la pedagógica crítica y currículo, y se insiste en los movimientos sociales que exige y promueve la aplicación de dicho enfoque. También planteó la concreción de la pedagogía crítica en la didáctica, de tal manera que los docentes, en conjunción con los estudiantes o alumnos, puedan reflexionar sobre varios interrogantes. Ejemplo: ¿por qué se debe enseñar y aprender esos contenidos y no otro tipo de contenidos? ¿Cuáles son las incidencias que tienen que enseñar y aprender ese saber? ¿Cómo se debe desarrollar el proceso? Son estos interrogantes que nos debemos hacer como docentes y estudiantes. También se puede decir que asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo paradigma del ejercicio profesional del maestro. Es pensar en una forma de vida académica en la que el punto central de la formación considera esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. Aquí estamos hablando de temas universitarios, básicas primarias, bachiller académicas. Entonces debemos mirar todos estos puntos centrales de los procesos de formación. Esto es muy fundamental. De igual manera, asumir este paradigma constituye un punto de partida que conduce a que la escuela o centro educativo interiorice en el marco político de la educación. Es decir, ese paradigma debe interiorizarse internamente de cada uno de los planteles educativos, con el fin de fortalecer la crítica sobre las formas de construcción del conocimiento y sobre las maneras en que ese conocimiento se convierta en una fuerza social, que sea de mucho éxito y que sea de provecho para cada uno, tanto el docente como el grupo de estudiantados. El maestro que llega
a desarrollar la pedagogía crítica considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa, quien debe analizar, comprender, interpretar y transformar los problemas que en realidad están afectando una comunidad ya identificada o en general. Con esto concibo la educación como la posibilidad para identificación de problemas y para la búsqueda de alternativas desde las soluciones posibles desde la misma cultura. Considera a la ciencia como la opción de rejuvenecimiento espiritual, como mutación brusca que contradice el pasado para reconfigurar el presente. En esta perspectiva, el maestro debe interpretar las prácticas educativas en los marcos políticos y sociales, tanto en lo público, por cuanto que recupera el análisis del comportamiento intelectual que desarrolla el sujeto frente a unas condiciones culturales que ya existen y en lo social que también existe, dado a que interpreta una opción pragmática y aplicada del saber reconstruido en la escuela. Normalmente evidenciamos que la educación se ha establecido como una construcción cimentada en los reglamentos y en las políticas de gobierno del momento, ¿sí? Casi siempre van ligadas a los gobiernos actuales. Entonces es por ello que en lo que se pregona el conocimiento puramente instrumental, el conocimiento como una salida a un problema económico inmediato. Yo lo veo desde otro ángulo. La pedagogía crítica toma el conocimiento como fuente de liberación y eso también basado en lo que dijo el pedagogo Freire, desarrolla la construcción del conocimiento en función de la construcción de los significados que subyacen a las necesidades académicas. Por otro lado, también puedo decir que las pedagogías decoloniales parten de una crítica más profunda al legado colonial en la educación. Autores como Walter Mignolo, Catherine Walsh y Aníbal Quijano señalan que más allá de la colonización política y económica existe una colonialidad del saber que impone epistemologías occidentales como únicas formas válidas de conocimiento. De esta perspectiva, educar de manera decolonial implica abrir espacios para las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes, campesinas y otras formas de conocimientos históricamente marginadas. Ambas corrientes considero que coinciden en su objetivo emancipador, formar sujetos críticos capaces de transformar su realidad, que es en realidad lo que nosotros queremos. No se trata solamente de incluir nuevos contenidos en el currículo, sino también de repensar las prácticas pedagógicas, que considero que es lo más importante para los jóvenes o adultos que están en una etapa de aprendizaje de conocimiento. Es muy importante el vínculo que existe entre el docente y estudiante y el poder que debe existir dentro de un aula. Considero que esto es muy fundamental para fortalecer y enriquecer el conocimiento de los alumnados y de igual forma el de los docentes. En contextos marcados por la desigualdad, el racismo, el patriarcado y la exclusión, las pedagogías críticas y decoloniales resultan fundamentales para construir una educación más justa y equitativa. Educar no es neutral. Cada decisión pedagógica implica una postura ética y política. Apostar por estas pedagogías es, en últimas instancias, apostar por la dignidad, la memoria y la esperanza de los pueblos. Ya dando estos argumentos válidos, quiero cerrar
dar a conocer también, que es un tema muy importante, toda vez de que no siempre el que está sentado detrás de un escritorio es la persona que está aprendiendo, que está ampliando sus conocimientos. Esto se debe seguir realizando a diario, tanto como los docentes como los estudiantes, ampliar sus conocimientos e ir innovando. Y por último, quiero cerrar con una frase de Nelson Mandela que tal vez no esté muy ligada al caso, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y él dice: la educación es el arma más poderosa. Para lograr la sostenibilidad, Nelson Mandela dijo una vez que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Es por esto que creo que debemos ir más allá, siempre estar innovando y no permitir que las enseñanzas se queden en lo tradicional, en lo mismo de siempre, y siempre sea muy inclusiva con todas nuestras comunidades. Muchas gracias y buena tarde para todos.